Ya, leemos entonces la palabra del Señor. Dice así: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio. Perdona, esta versión dice así: sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. Hechos 3:19. Pero también, antes de hacer una oración por lo que vamos a hablar, quiero leerles otra versión de este mismo verso, que es la traducción del lenguaje actual. Y dice: por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen amén? Señor, en el poderoso nombre de Jesús, queremos hablar tus palabras. Queremos, Señor, pronunciar tus dichos. Y cualquier cosa que se quiera oponer a tus palabras, Señor, toda obra maligna hecha durante la madrugada, durante la mañana, durante la tarde, toda esa obra maligna queda deshecha, porque ya fue vencida en la cruz. Porque usted, Cristo, apareció para deshacer las obras del diablo. Toda obra satánica es cortada, anulada, erradicada, y proclamamos que el reino de Dios está en medio de nosotros y que en medio de ese reino está Jesucristo el Señor. Con su luz poderosa ilumina las tinieblas, y las tinieblas desaparecen en el nombre de Jesucristo. Y nos refugiamos en tu palabra, en tu presencia. Pedimos palabra de vida, palabra de fe, palabra vivificante, autoridad y poder que fluyan, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento y conversión en la vida de un creyente genuino nunca deja de ser. Nunca. Pues es un acto que forman parte del proceso de regeneración. Cuando usted pasa un día y no se analizó con la palabra del Señor, porque sabiendo de que durante el día pecamos, o hay alguien que no peca durante todo el día, pecamos, sea que se dé cuenta o no se dé cuenta, pecamos. Pero los cristianos tienen una salida, tenemos una salida, y la salida es la oración a Dios. Es ahí donde arreglamos cuentas con Dios, todos los días. Por eso que cuando alguien no ora, ya tiene problemas, porque se le van a acumular un peso de pecado. Si en el día, saca usted el ejemplo, que comete 100 pecados, si la persona no ora en toda una semana, saque cuentas. Si comete solamente 100, tendría 700 pecados. Ahora, es un suponer. Saque la cuenta en un mes. Saque la cuenta en un año. Si no ora y no busca a Dios, o no le pide perdón a Dios. Yo le aseguro que con esa carga usted no va a llegar ni siquiera al techo de esta iglesia. Necesitamos nosotros hablar con Dios, confesar nuestros pecados. Este acto entonces es un proceso de regeneración en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está tocando el corazón. Siempre. Cuando nosotros cometemos un pecado, una falta, un error también, Él está ahí tocando nuestro corazón. Pero nosotros, el ser humano, el hombre o la mujer creyente también, somos especialistas en acallar la voz del Espíritu Santo. Con nuestros quehaceres, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, con nuestros problemas, no escuchamos al Espíritu Santo que está dentro diciéndonos que a pesar de todo lo que estemos viviendo, tenemos que caminar, tenemos que pedir perdón, tenemos que avanzar. El Evangelio es fácil cuando todo va bien. El Evangelio es súper fácil.
Pero cuando estás con problemas, es ahí donde vas a experimentar el verdadero evangelio. Es ahí donde se nota el hombre y la mujer que está realmente convertido. Ya. Entonces, cuando vengan las tribulaciones y los problemas, es ahí donde tu confesión tiene que estar, donde tu relación tiene que crecer, donde tus palabras tienen que cambiar. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Este acto entonces del arrepentimiento forma parte del proceso de regeneración en las manos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. No somos nosotros. Nosotros soltamos el consejo, soltamos la palabra y el Espíritu Santo, como viene de Él, la toma y comienza a trabajar en el corazón del hombre y de la mujer. Erróneamente, se le ha dado únicamente su importancia cuando la persona viene al conocimiento de Cristo, perdiendo la dimensión y la necesidad que debe imperar siempre en el corazón de los hijos de Dios de arrepentirse siempre. Le damos solamente, ya se acercó el Señor, pidió perdón y todo, ya está perdonado, estamos listos. No, este asunto no termina ahí, recién comenzó. Cuando la persona aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y pidió perdón por sus pecados, recién comenzó. El Espíritu Santo sigue después haciendo un proceso de santificación, donde nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Él hace, por supuesto, el 90%, nosotros hacemos el 10% solamente. Entonces tenemos que hablar del arrepentimiento. Diga después de mí, arrepentimiento. Levante el bracito, arrepentimiento. Esa palabra, aunque parezca tosca, antigua, no va a pasar de moda para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento. El genuino arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo en la conciencia del hombre y de la mujer, por la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios está ahí y el Espíritu Santo usa su palabra para producir convicción de pecado en la conciencia del hombre y de la mujer. Por eso es que cuando hacemos algo malo, es como que no estamos tranquilos. Es el actuar del Espíritu Santo, diciéndole, hay algo que no está bien. Para entender el genuino arrepentimiento tenemos que entender lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, de esta manera. Confirme la palabra, puede que yo me equivoque también. Si el Espíritu Santo usa vasijas que se equivocan. ¿Cuántos saben eso? 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, escuche bien esto, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, o sea, que hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Dice, primero hablamos de conforme a la voluntad de Dios, pero después, dice, produce, diga conmigo, produce un arrepentimiento. Y escuche bien, porque primero hablamos de produce, después dice, un arrepentimiento que conduce. Produce, ¿cierto? Pero después produce. O sea que aquí en estas dos palabras podemos nosotros ver, escuche bien, en estas dos palabras vemos el actuar, el mover del Espíritu Santo. Porque Él es el que produce. Y Él es el que conduce. Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, dice esta versión. O sea, cuando es el Espíritu Santo, no le va a dejar un pesar, una culpa. No es remordimiento. Es arrepentimiento de verdad. ¿Cuántos están aquí? ¿Está entendiendo? Sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, debemos nosotros aclarar primero que todo hombre, que toda mujer posee un hilo de fe.
Dígale que está a su lado, tú posees un hilo de fe. Dígale. Voy a rogar que uno de mis hermanos se encargue del fuego, no se les vaya a apagar el fuego y después no los quiero ver sus caritas blancas de frío, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Solamente una persona. Entonces, pregúntenle a su hermano, ¿tú tienes ese hilo de fe? ¿Está acá? Bueno, todos tenemos ese hilo de fe, ese grano de mostaza, o tal vez un poco más crecida la fe. Pero ese hilo de fe debe ser actualizado, pero activado también por un toque del Espíritu Santo. Diga conmigo, por un toque del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 37. Busque, vamos, no sé qué, no, sea participante de lo que estamos hablando. Hechos 2:37 dice, al oír esto, entendamos, mire, vamos leyendo con comprensión, con la ayuda del Espíritu Santo. Al oír esto, nótelo, téngalo en cuenta, oír, se compungieron de corazón. O sea, escucharon algo que les produjo tal convicción de pecado. Pero en el fondo, nosotros leemos esas dos palabritas, ¿cierto? Que nos llaman la atención. Pero aquí vemos el actuar del Espíritu Santo cuando alguien habla lleno del Espíritu de Dios y con claridad de Dios y con una buena interpretación de las Escrituras. ¿Está acá? Si este asunto no es tan solamente que la persona esté totalmente llena del Espíritu Santo, bueno, llena del Espíritu Santo tendría que ser una persona que está llena de la palabra, llena de luz, llena de salmos, llena de cánticos, llena de todo lo que dice la Escritura que puede estar lleno. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Y a veces nosotros confundimos a las personas llenas del Espíritu Santo porque creemos que solamente es el que habla siempre en lenguas. Pero note la diferencia. De repente una persona que está llena del Espíritu Santo, usted coloca a uno que esté lleno y otro que se parece que está lleno, y a este que se parece que está lleno, le manda todas las pruebas que puedan venir, todos los problemas que puedan venir. Y al otro también hace lo mismo. El que parece que está lleno se va a incomodar y va a empezar a hablar cosas que no tiene que hablar, va a hacer cosas que no tiene que hablar, va a hacer cosas que no tiene que hacer, perdón. Y el otro va a tener una paz tan profunda que nada lo mueve. Y no estoy hablando de pasividad, nótelo, paz. Hermanos míos, cuando una persona tiene esa clase de paz interior provocada por el Espíritu Santo, ese hombre está lleno del Espíritu. Oiga, se le murió la mamá, se le murió el papá, vino la prueba, quedó sin nada y está con una paz y una confianza impresionante. ¿No es el Espíritu Santo ese? Pero nosotros, como escuchamos tantos aleluya, tanto gloria a Dios y tantas lenguas, pensamos que solamente esa es la traducción de un hombre o de una mujer llena del Espíritu Santo. Acuérdese de lo que pasó con Corintios. Habían tantos dones, habían tantas lenguas y habían tantas cosas, y después andaban peleando entre ellos, contendiendo de quién era de Pablo, quién era de Cefas, y había una contienda continua. Había también inmoralidad entre medio. ¿Se da cuenta? O sea, el tener hartos dones, el tener hartas cosas como esas que vemos nosotros siempre, no califica a una persona que esté así como llena del Espíritu Santo, porque allá en Corintios vemos gente carnal, totalmente carnal. Ya teniendo eso en cuenta, quiero invitarle a que meditemos en este verso que hemos leído recién. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Note el verso. Al oír, vino convicción de pecado y fue tan potente que dijeron: ¿qué haremos? 3 principios poderosísimos. Oír la palabra, pero escuche bien, oír la palabra con una buena exposición de ella misma
inspirada a la persona, entregando una palabra de Dios. Eso produce convicción, bien interpretada, eso produce convicción. El Espíritu Santo trabaja de una manera profunda ahí. Y después, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si con la ayuda del Espíritu Santo puedo en el Señor interpretar bien lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, va a producir convicción de pecado más de algunos de los que están acá. ¿Cuántos dicen? Amén. El arrepentimiento consta de algunos elementos que son vitales entender. Número 1, el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, esto tiene que ver de conocer, de información, de saber. ¿Hay alguien que está acá entendiendo bien? Es conocer, información, saber. Escuche bien esto también. Sin un conocimiento genuino de Dios, no tendrá una admiración, una confianza, un entendimiento, una preocupación u obediencia genuinos. ¿Se entendió? Sin conocimiento es como andar a ciegas. Debe haber un conocimiento, debe haber un saber, debe haber una información para saber por qué me estoy arrepintiendo. Si alguien dice, arrepiéntete, y no le menciona por qué puede, o el área que tiene que cambiar. Ya. Si no tenemos conocimiento, podemos entrar en un problema. Sin un conocimiento genuino de Dios, diga conmigo, genuino. Es que el tema aquí, esa palabrita manténgala en su mente, genuina o genuino. Un conocimiento genuino. No estoy hablando de a medias. Yo a veces no lograba comprender cuando me invitaron a una iglesia un pequeñita, yo fui por ir. No fui ni siquiera pensando en predicar, nada, ni siquiera eso. Solamente fui porque yo me quería mostrar algo ahí. Y fui. Y un hermano joven pasó, tenían un parlante de esos chiquititos y con un micrófono. Y pasó al altar y empezó a predicar. Y predicó, no se le entendía nada. Nada. Era un... Y yo creo que Dios está en medio de todas las personas que se reúnen en su nombre. Y después al final hizo el llamado y pasaron todo. Pero nadie entendió nada. Entonces eso lleva a la iglesia a un error. No hay convertimiento real. Debe haber conocimiento, debe haber saber por qué. Si aquí dice, ¿qué haremos? Pero ¿por qué dijeron ellos qué haremos? Porque primero escucharon. Sin un conocimiento genuino de Dios, no tendrá una consagración genuina. Sin un conocimiento genuino de Dios, no habrá una adoración, una sumisión genuina, solo idolatría y superstición a ciegas. Sin un conocimiento genuino de Dios, no puede haber un actuar conforme a la palabra de Dios, ni temer, ni apartarse del mal si no hay un conocimiento genuino. Por eso nosotros vamos a hablar hasta el cansancio. Usted debe tener un conocimiento genuino de Dios para realmente caer en convicción de pecado. Cuando uno sabe que Dios es santo, cuando usted tiene un conocimiento genuino de que Dios es santo, ¿qué es lo que ocurre en el alma, en el espíritu, en el corazón y en todo el ser? Uno cae rendido porque ese es un problema para nosotros que Dios sea santo. No sé si me expreso bien, pero es un problema que Dios sea santo. Porque nosotros no somos tan santos. Dios es justo, es un problema también para nosotros. Porque nosotros siempre torcemos la justicia. O sea, debiéramos nosotros caer rendidos y decir, perdóname, Señor, estar siempre humilladito ahí en la presencia de Dios. Sea que nos vean o no nos vean, pero humillados delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la manito y dicen amén? Cierra sus ojos un momentito. Señor, en el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu Santo traiga a nosotros
claridad, traiga orientación, traiga convicción a todas estas mentes que están aquí. A tus hijos, a tus hijas, en el nombre poderoso de Jesucristo, llévate el cansancio, llévate el sueño, llévate todo eso y coloca despertar en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Abra sus ojos, por favor. Conocimiento estamos hablando, ¿cierto? Cuando una persona sabe que lo que le hace mal, lo sabe, es porque tiene una conciencia. Es porque la palabra de Dios está llegando a su conciencia. El Espíritu Santo está trabajando en su conciencia. Este conocimiento lo lleva a la siguiente fase. Escuche bien, a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? El convencimiento. Hablamos, por ejemplo, de conocimiento, estamos hablando dentro del punto del arrepentimiento. Y dentro del punto del arrepentimiento hablamos del conocimiento, del saber, en qué área he fallado, tener esa claridad completa y cuán peligroso es el pecado y un conocimiento genuino de ello y también de Dios nos lleva a el convencimiento. Es cuando la mujer, el hombre sabe que ha pecado. ¿A cuánto le pasa eso? De repente hay pecados que son ciegos, que nosotros no logramos ver, pero que otros lo ven. Y hay pecados que el otro no lo ve, nosotros no lo vemos, y solamente Dios lo ve. Y ahí es donde tiene que actuar el Espíritu Santo. De repente hay alguien que comienza a hablar la palabra de Dios y usted le comienza a llegar a su corazón, pero si no me conoce, no sabe quién soy, y está hablando algo específico, es Dios que le está trayendo luz de cosas que ni siquiera usted se acordaba que estaban haciendo mal en su relación con Él, con Dios. Convencimiento. Es aquí, escuche bien esto tiene que prestar mucha atención, ponga de su parte, por favor. Es aquí donde se debe tener mucho cuidado porque pueden surgir los falsos arrepentimientos cuya característica, como base fundamental, es un simple remordimiento en la mente de los hombres y de las mujeres, que no ha intervenido el Espíritu Santo. Recordemos que remordimiento es sentimiento de culpa. La persona siente culpa y que hace cualquier cosa para no sentir esa culpa, pero la sigue sintiendo porque es remordimiento, no es un arrepentimiento. Y aquí viene lo fuerte. Agárrese. Porque las iglesias están llenas de gente con remordimiento, pero no verdaderamente arrepentidas. ¿Por qué? ¿Por qué se nota esto? ¿Y en qué se nota? Es porque en la práctica no se ve el convertimiento. Confundimos arrepentimiento con remordimiento, porque no tuvimos un conocimiento exacto del pecado que estamos cometiendo y lo grave que es delante de un Dios santo. Y aquí en el convencimiento nos enredamos pensando que es remordimiento y no arrepentimiento real. Veamos algunos ejemplos para que usted vea que esto es totalmente bíblico. De falso arrepentimiento para muerte. Imagínense que llegue un momento que el Señor venga por la vida de alguien y la persona vivió un engaño toda la vida con remordimiento y ninguna vez hubo realmente arrepentimiento. Le enseñaron mal. ¿Cuántos nos podríamos encontrar en ese mismo proceder? ¿Cómo puede una persona notar que realmente está arrepentida? Lo voy a repetir, se va a notar en la práctica, se va a notar en el día a día. Y ahí usted se nota, a lo mejor realmente hay muchas áreas que solamente ha trabajado el remordimiento, porque hice mal. Dios, ayúdale a mi hermano, a mi hermana para que entienda esto. Esto es vital entenderlo, para romper maldiciones sobre todo. Falso arrepentimiento para muerte. Judas, diga después de mí, Judas. Judas es el ejemplo clásico de un falso arrepentimiento para muerte. Judas tuvo conocimiento de lo malo de su proceder. Él sabía que hizo algo malo. Tuvo el convencimiento de su culpa
mas lo único que pudo hacer fue devolver el dinero, creyendo que así limpiaba su culpa. A pesar de hacerlo, no recibió paz en su alma, y su única solución fue darse a la muerte. Pues estaba escrito que se perdería, ya que era el hijo de perdición. En Mateo capítulo 27, versos 3 al 5 dice, 27 del 3 al 5, Mateo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, dice aquí, arrepentido las 30 piezas. Aquí hay un falso arrepentimiento, aunque está la palabrita arrepentimiento. Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Falso arrepentimiento. Oiga, hermano, que Dios nos ayude hoy a nosotros para que no haya esta confusión en el pueblo de Dios. Oh, si yo estoy arrepentido, pero en la práctica no se ve. No es arrepentimiento real lo que está experimentando. Vamos, diga conmigo, en el nombre de Jesús, echo fuera el remordimiento y acepto el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Falso de arrepentimiento también del hombre para no ser castigado. Por ejemplo, vemos en la Biblia aquel en el cual hay remordimiento, su único fin es evitar ser castigado. Primera de Samuel capítulo 15, versos 24 y 25, rápidamente. Qué bueno andar leyendo la Biblia o en el celular, porque así usted se activa y no se va quedando como en el letargo. No sé si mi hermano tendrá la Biblia acá. No la tiene. Sí. Primera de Samuel 15, 24, 25 dice así. Primera de Samuel 15, 24, 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Léalo bien a nuestros hermanos y hermanas que tienen miedo de repente a hablar con la gente. En la mañana estuvimos conversando algo relacionado a eso. Dice así, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. En el fondo, lo que él quería que le quiten ese castigo que venía. Ahora, esto también se aplica cuando un niño lo hace solo para evitar ser castigado por sus padres. No, papá, si yo hago esto porque tú sabes, y va a andar todo bien. No. No es así. Esto prueba que no hay conversión y se vuelve a cometer la misma acción una y otra y otra y otra y otra vez. Ya. Diga después de mí, la convicción. Hablamos de, primero, estamos hablando dentro del arrepentimiento, convencimiento y ahora la convicción. En esta etapa es donde el Espíritu Santo actúa. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo actúe en su vida? Diga después de mí, Espíritu Santo actúa en mí, pero dígalo con más pasión. Diga, Espíritu Santo actúa en mí. El Espíritu Santo lo escuchó, así que en esta etapa, como ya bien sabemos, es donde actúa el Espíritu Santo. El hombre sabe y se acepta culpable y ve la necesidad de un Salvador. Es aquí donde se provoca el dolor, la tristeza que produce la palabra del Señor, pasando sobre el remordimiento. En este momento el hombre y la mujer han llegado al genuino arrepentimiento, un cambio de mente y del corazón respecto al pecado, de modo que se aparta del mismo.
¿Cómo nosotros podemos saber que realmente estamos convertidos? ¿Le gustaría saberlo? ¿Realmente? Es que usted aborrece el pecado. No puede ver el pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento, pero cuando consentimos con el pecado, no, si un poquito nomás. No. Usted no está verdaderamente convertido en esas áreas. Discúlpeme, pero tengo que decírselo. ¿Quiere realmente usted saber si está verdaderamente convertido y consciente en cosas que no tiene que consentir? Usted no está verdaderamente convertido. Imagínese a Daniel, imagínese a David. Eran hombres que a pesar de los errores que cometían y pedían perdón también, por el caso de David. En el caso de Daniel, un hombre totalmente consagrado, él aborrecía la idolatría, no iba a transar con ella. Pero ahora nosotros también tenemos que tener en cuenta el tema del legalismo, cuidado. Porque nosotros somos apegados al legalismo, porque todo lo que hacemos sentimos que eso está bien y eso parece que nos salva a nosotros. Tenemos que hacer obras, pero son obras que Dios ya preparó. Ni siquiera nosotros las estamos haciendo con nuestra propia iniciativa. Son obras que Dios ya preparó y tenemos que caminar en las obras que Él preparó. Todo lo que es bendecido, escuche bien esto, por favor, escúchelo. Todo lo que es bendecido y muy bendecido es lo que viene concebido de Dios. ¿Se entiende? Dígale al que está a su lado, oye, te están hablando. Todo lo que es concebido de Dios es bendecido. Entonces, cuando tenemos que hacer algo, tenemos que nosotros tener en cuenta que eso que vamos a hacer tiene que estar concebido en el corazón del Padre. Si no, va a ser un error rotundo. Y ahí es el problema de muchos de nosotros que hemos entrado en frustraciones, hemos entrado en problemas muy fuertes, porque nosotros no hemos entrado en el corazón de Dios para saber si está concebido en su corazón. Amén. Es que quiero hacer esto, quiero hacer la casa, que quiero cambiarme si pero ¿estará concebido en el corazón de Dios? Pregúnteselo, el Señor le va a mostrar su corazón y decir, mira, si tú quieres hacer eso, hazlo, pero yo no estoy completamente en eso. Corres el riesgo de que el negocio salga mal. Por ejemplo. ¿Se dio cuenta cuando usted, por ejemplo, los que han comprado un vehículo, el que es cristiano, oró al Señor, ¿cierto? Y parece que a Dios le gustó el tema porque Dios se lo dio y no ha tenido problemas. ¿Cuántos dicen amén? No se quede callado, diga amén. El almuerzo parece contundente. ¿Cuántos almorzaron hoy día? Los que pudieron almorzar. Bien, la convicción es donde el Espíritu Santo actúa. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír. Ese versículo me lo sé de memoria, en realidad usted también se lo sabe de memoria. La fe viene por el oír. Oír. Pero ¿qué escucha uno para que venga esa fe? Tiene que escuchar la palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la que produce fe. No es cualquiera que le esté hablando también. Porque puede venir cualquiera y le habla y eso no va a producir fe y esperanza y fuerza en su interior. No va a producir ese pan, ese alimento para que su fe crezca. La fe viene por el oír. Oír a gente que suelta pan, que hace crecer su fe, que fortalece su espíritu. ¿Cuántos están aquí? Amén. Bien, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay otra versión o traducción de este mismo verso que dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Ya, aquí ya fue el primer punto desarrollado del arrepentimiento. Ahora viene el segundo punto, que sería el final. La conversión. Diga conmigo, conversión. La conversión es el acto en el cual el hombre, la mujer, bajo el impulso del Espíritu Santo, se vuelve al Señor, dejando su vida vieja, su pecado, para recibir la nueva vida y el perdón de sus pecados. La conversión es creer lo que demanda el Señor, como dice en Marcos capítulo 1, verso 15, dice de esta manera,
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si nosotros ponemos un poco el contexto de ese verso, encontramos dentro del contexto que cuando estas palabras fueron dichas, estaban diciendo que el tiempo se había cumplido, que Jesús, el Rey del reino, iba a comenzar a caminar por ahí. E iban a pasar cosas que nunca sucedieron, iban a ocurrir. ¿Cuántos están aquí? ¿Está acá todavía? Despeje su mente, levante sus brazos, a ver un poquito, levántelo, porque yo sé que la mascarilla produce esto. Señor, ayuda a mis hermanos enmascarados. Amén. Bien, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la manifestación de su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo no se iba a acercar el reino de Dios si Jesús estaba caminando, estaba ahí, estaba ya moviéndose? Pero para poder moverse en ese reino, junto con Jesús, el rey de ese reino, había que arrepentirse. Y para arrepentirse, usted ya entiende que hay que tener un conocimiento, un saber de lo que está pasando. Hablábamos de eso, de convicción. Saber, o sea, imagínense, ¿cuántos están acá? Imagínense, que todos los que estamos aquí estemos en el momento, en el instante donde Jesús estaba caminando, en ese lugar, ya, todos los que están aquí, imagínense, Jesús va pasando por ahí y usted tiene la revelación, la luz, la inspiración de Dios y sabe que Él es Jesús, el Mesías. Y usted tiene esa profundidad en su mente y en su corazón. ¿Qué le pasaría a usted? Dios estaba caminando por ahí. Y ahora usted puede entender al ciego y a todos los que estaban ahí, los que pasaban cuando pasaba Jesús, que gritaban cuando pasaba Jesús, porque ellos tenían un conocimiento de que Él era el Mesías, era Dios, caminando en la tierra. Pero habían otros que no, que decían que no, este es el carpintero, el jovencito ese que es el hijo de José. Una familia común que creció acá, pero resulta que Jesús no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo, Dios con nosotros, hecho hombre. ¿Ahora logra comprender? Para poder entrar, para poder funcionar, para poder activar el reino debe haber arrepentimiento, si no, no hay nada más. Debe haber arrepentimiento. Arrepentimiento es igual cambiar la forma de pensar con respecto al pecado y erradicarlo, echarlo, luchar con él y aceptar todo lo bueno que viene del reino. Todo lo bueno. ¿Qué hay en el reino de Dios? Hay todo lo que usted no se imagina. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, si hablamos del reino de los cielos, allá arriba, ¿habrá algún enfermo allá arriba? ¿Habrá alguna persona endemoniada arriba? ¿Habrá pecado arriba? Nada de eso. Si el reino de Dios se manifiesta en medio de nosotros, si nosotros tenemos la convicción, el saber que el reino de Dios está aquí, algo puede pasar poderosísimo. ¿Sabe por qué no ocurren cosas? Es porque no es la responsabilidad del que expresa de una manera buena la palabra de Dios, es de la gente que no ha entrado en convicción. No saben que Jesús mora en ellos. Y eso es lo que nosotros queremos. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es soberano y todo eso. Tener una debida reverencia y respeto con Dios hace que nosotros podamos requerir de Él lo que es correcto. Concluimos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dice la Biblia en Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Terminamos. Dios ve lo más profundo de tu corazón. Dios ve todo. Y aunque el pastor, que es una persona igual que usted, no puede ver lo que Dios ve en usted, Dios en este mismo momento está viendo que hay cosas que nosotros tenemos que arrepentirnos, pero a la vez también Dios quiere manifestar su amor y decirle te amo
y quiero perdonarte. Como el leproso. ¿Quieres, Señor? Y él dijo, sí quiero. Él quiere perdonarte. Él quiere levantarte y darte fuerza en medio del dolor. Hay algo que tiene que pasar. Tenemos que pasar por momentos difíciles. Pero en los momentos difíciles, escuche bien, jamás Dios te va a dejar sola y solo si tienes una vida contriñida delante de su presencia. Póngase de pie, por favor. ¿Alguien puede responder? Cuando decimos, ¿conoces al Espíritu Santo? Y alguien se puede apresurar y decir, sí, yo lo conozco. Amén, conozco al Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo es más grande que una fuente y más sencillo que una paloma. Pero a él nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero comencemos, hermanos, con conocimiento. Me gustaría que usted haga un compromiso delante del Señor. Los que les cuesta leer la Biblia, por ejemplo. Que la comiencen a leer. O venga los discipulados, que son 2 veces también en el mes, martes por medio. Venga a aprender, no huya del aprendizaje. Conocimiento para encontrar aquellas áreas que pueden dejarnos aquí en la tierra. Encontrar esas áreas y cambiarlas. Romper esas cadenas. Tener ese conocimiento, ese convencimiento que solamente lo da el Señor por la palabra de Dios y por el estudio de su palabra. Para no caer en los falsos arrepentimientos como en el caso de Judas, como en el caso también del rey que quiso, Saúl, que quiso evitarse el castigo pero no pudo. Tener esa convicción que da solamente el Espíritu Santo cuando exponemos nuestra vida a la palabra de Dios. No vendrá un verdadero convicción si no estamos expuestos a la palabra de Dios. Por eso necesitamos que en los púlpitos las personas que van a entregar palabras se preparen lo mejor posible. No que sea perfecto, pero que se prepare lo mejor posible con temor y reverencia, porque la gente tiene que recibir convicción de pecado a través de la exposición de la palabra de Dios clara y profunda. El cuerpo se va a cansar, la mente no va a querer mucho, pero si usted tiene en su espíritu el deseo de cambiar, Dios va a proveer la palabra, usted va a venir a la reunión y usted tiene que venir con esa expectativa. ¿Qué áreas, Señor, quieres tú que hablarme hoy día? ¿Qué quieres decirme? Entonces usted como niño, como una persona realmente que quiere cambiar, dice, Señor, ese es el área. Hoy día descubrí un área nueva que tengo que cambiar. Me voy a arrepentir, Señor, y vamos a empezar a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, asimilando la palabra de Dios y no haciendo lo que hacía antes, para que venga una verdadera conversión en el temor de Dios, comprendiendo que Dios está en todas partes y nos mira, nos observa. Él vive dentro de usted y fuera de usted, y todo está siendo anotado. Todas las palabras, todas las actitudes. Yo me he dado cuenta que de repente hay hermanos y hermanas que dicen, oh no, el pastor. Somos personas. Usted tiene que andar así, delante de Dios, no delante de los hombres. Si usted anda delante de Dios bien, no tiene que tener ningún temor. Incluso algunos tienen una dificultad para sentarse en los primeros asientos porque tienen miedo. Nada de miedo. Busque las primeras filas si quiere. No le vamos a hacer pasar, por lo menos acá en la iglesia, el ridículo de pasarlo atrás. No, usted se queda ahí, usted se sentó ahí. ¿Se da cuenta? No tenga miedo. Si al que tenemos que tener temor en este contexto de respeto y reverencia es a Dios. Dios es el que le conoce. Amén. Bien, vamos a orar. Yo voy a invitar que en primera instancia nos neguemos un poquitito. Vamos a orar por algunas personas acá. Vamos a orar por nuestra hermana Mónica, Mire, lo que vamos a hacer, vamos a orar por nuestra hermana Mónica y también por nuestra hermana Andrea y por la familia de ellos. Amén. Porque ayer yo ya tenía eso en mi corazón de que había que orar por la hermana Andrea. Y hoy día, gracias a Dios que el Espíritu Santo me recuerda que tenemos que orar. Hermanos, hermanas, porque cuando vienen temas de familia, de una madre, por ejemplo, como la madre de nuestra hermana, genera
tristeza, genera presión, genera desgaste. ¿Ya? Y si la iglesia, lo mínimo que tenemos que hacer es orar por ellos. Porque yo sé lo difícil que es cuando una persona pasa por ahí. ¿Ya? Por la familia de nuestra hermana. Yo me gustaría, no sé, no es que usted le tenga que apretar un abrazo, pero que se acerque las hermanas, a las hermanas, por favor, a su familia, y que oremos por nuestra hermana en primera instancia. Y que Dios les dé la fortaleza y que le ponga confianza en su corazón y que también puedan soltar toda desconfianza de parte del Señor, que es uno de los errores que comete uno cuando está pasando por esas pruebas. No sabe qué hacer, qué va a pasar, no entendemos nada. Pero confianza, Dios tiene el control. Y lo que ha de venir, que venga, pero lo van a recibir y lo van a vivir en la fortaleza del Señor. ¿Qué le parece? La pastora se acerca, ¿quién más se va a acercar ahí, por allá? A la hermana Andrea igual. Y por la familia en general. Y también vamos a orar por la pareja que vino. Una oración sencilla. No es necesario que les toquen tanto por temor al tema del virus, pero acérquense también a la familia que está atrás. Hay un varón ahí también y una varona. Pues acérquense nomás, hermano. Vamos a tomar acuerdos. Por favor, mi hermano, ¿alguien? Eso, ahí están. Audaces y rápidas. La pastora Carolina y está ahí al lado. Y también hay un varón acá. Vamos a orar por él. Y hermano, usted, si es posible, ore por nuestro hermano Gui. ¿Ya? No sabemos cómo está nuestro hermano Gui, qué cosas le han pasado.